Muy bien. Gracias. Bueno, no sé qué tan golpeados por la vida se sientan después de ver esta película. Pero bueno, es un gran trabajo de Lee Tamahori, que pues bueno, lo hemos visto dirigiendo películas de acción, por ejemplo, Otro día para morir, una película de James Bond, en la época de Pierce Brosnan con Halle Berry, ese es de Lee Tamahori. Una película que se llamaba Escuadrón Anti-Gangsters, también es de Lee Tamahori. Y bueno, pues lo hemos visto integrarse a la industria de Hollywood, de repente va y viene, tiene películas neozelandesas, además de esta, pero, ahí está, pero no han llegado, ya no han llegado aquí a México. También había una muy padre que se llamaba Instinto, con Anthony Hopkins y con Cuba Gooding Jr., que Hopkins estaba muy bien haciendo un juego como de Jekyll y Hyde, muy interesante. Entonces, bueno, Lee Tamahori es un cineasta neozelandés, es mitad por el padre, es maori, la madre es inglesa, la madre es británica, y bueno, pues desde muy joven él vio este sincretismo cultural, social que se vive allá en Nueva Zelanda. Estudió la carrera de cine ahí en Australia, empezó a trabajar como fotógrafo, empezó a trabajar en la publicidad también, esa fue más que nada su formación, y alrededor de 1990, cuando él tiene 40 años de edad aproximadamente, y digo la edad porque generalmente los directores de cine empiezan bastante jóvenes, en este caso él va a hacer su ópera prima, que es esta película que acabamos de ver, a los 44 años, pero pues él no tenía en ese momento intenciones de hacer una película grande, un largometraje, y de pronto encuentra una novela de Alan Duff que se llama Once Were Warriors, o más bien la traducción es fuimos guerreros, no somos guerreros. De repente ya saben que nuestros traductores de las distribuidoras hacen un poco lo que quieren con los títulos de las películas, y en este caso pues sí es muy diferente el fuimos al somos, ¿no? Pero bueno, la novela se llama Fuimos Guerreros, de un escritor llamado Alan Duff, que cuando Lee Tamahori se entera de toda de su parte biográfica, pues bueno, se llevó una muy agradable sorpresa. Por un lado, digamos, de que era alguien que conocía exactamente las mismas cosas que él. O sea, Alan Duff también es de padre maori, de madre británica. Ellos mueren cuando él tiene aproximadamente unos 10, 12 años, entrando a la adolescencia. Y bueno, desde ahí hasta que se vuelve un escritor completamente autodidacta, el hombre se la pasa en orfanatos, en reformatorios, en cárceles, porque pues bueno, él vive una vida llena de violencia, llena de robos, llena de pequeños actos violentos que finalmente lo acaban llevando a la cárcel en repetidas ocasiones. Y en un momento dado, como dirían en una novela de Rulfo, le llega el sosiego, ¿no? Y entonces se siente a escribir. Y se siente a escribir, y su primera novela, publicada en 1990, es precisamente Fuimos Guerreros. A partir de que la novela sale, pues bueno, causa una gran conmoción en la cultura neozelandesa, porque está retratando precisamente no solamente un caso de una familia expuesta por el padre a la violencia desatada, sino también de esta cuestión de la identidad que los maoris tienen que luchar todos los días por llevar o no llevar encima, por mostrar o no mostrar, por ser o no ser, por pertenecer o no pertenecer, ¿no? Esta escena cuando están los dos hermanos, bueno, después del funeral de Grace, de la hermana, y que uno le ve los tatuajes al otro, este tatuaje padrísimo, ¿no? Aquí en la cara, y le dice él, oye bro, qué buen look traes, ¿no? Y le dice el hermano, ¿quieres uno? Y dice, no, yo los míos los llevo adentro, ¿no?
Entonces hay esa lucha que en la película se vuelve muy consciente de una población, de una parte importante de la población neozelandesa que pues obviamente fue sometida con la conquista británica y que pues bueno, si bien se han integrado a la sociedad inglesa, son súbditos de su majestad, ¿no? En aquel momento se menciona a su majestad Isabel, ahora sería el rey Carlos, pero siguen siendo súbditos de su majestad, pero al mismo tiempo viven en estas zonas marginadas que son verdaderamente terribles, ¿no? O sea, Auckland, que obviamente hay un Auckland en Estados Unidos, este es un Auckland, pues es este lugar terrible donde vive esta comunidad y que bueno, los vemos que no tienen buenas oportunidades de trabajo, están dominados por el alcohol de una forma terrible. De hecho, es muy interesante cómo Lita Mahori va utilizando las botellas de cerveza, las caguamas, para dar el paso del tiempo, ¿no? La mesa se va llenando, 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 llenando y llenando, pues de la cantidad de litros de cerveza que se están echando y sobre todo esta cuestión de una violencia siempre a punto de estallar. O sea, esta es una violencia, la que acabamos de ver, es una violencia como muy scorsesiana, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, nada más está esperando el momento de tronar y cuando truena, pues es casi una película de luchadores, ¿no? O sea, todos estos cuates están terriblemente trabados de fuertes, ¿no? Y bueno, las peleas son verdaderamente a destruirse uno al otro, ¿no? Entonces, eso le encantó a Lita Mahori. Y bueno, empezó un proceso muy complicado para levantar los fondos necesarios para filmar la película. Por ejemplo, es muy sorprendente que la Comisión Fílmica de Nueva Zelanda no quisiera apoyar el proyecto. Y no lo quisieron apoyar, según los funcionarios en turno de ese momento, porque se les hacía una película demasiado violenta. Muchas gracias. Y para ver si ya no brinca tanto. Gracias. Se les hacía una película demasiado violenta y sobre todo, ¿quién iba a pagar una entrada de cine por ver a gente tan desagradable en la pantalla? Ese fue el alegato oficial. Afortunadamente Lita Mahori también puso de su parte, o sea, no se puso necio con o me producen este guión o no hacemos nada, sino que el guión original, según dice Lita Mahori, era un guión donde, muchas gracias Karen, era un guión donde todo se centraba en el personaje de Jake the Moss, o sea, Jake el músculo, ¿no? Nuestro protagonista o uno de nuestros dos protagonistas. ¿Por qué? Porque la novela es igual y Alan Dove decía, yo no puedo pensar por el personaje de Beth, en primera porque no soy mujer y en segunda porque yo a estos tipos, estos güeyes que cometen estas cosas, yo los he visto, yo crecí con ellos, entonces yo sé cómo piensan ellos, ¿sí? Entonces, también hay algo interesante, la novela está escrita a través de puros monólogos. Hay un monólogo de Grace, un monólogo de Beth, un monólogo de Jake, luego retoman, hacen otra ronda de monólogos y así vamos avanzando en la historia, ¿no? Entonces, bueno, la novela era complicadita de adaptar, pero entra una escritora que le gustaba también la novela y le propone al director lo siguiente, dice, a ver, vamos a equilibrar, que no sea todo sobre Jake, Beth tiene que tener su lugar. Y entonces en el momento en el que Beth subió como personaje y se enfrenta al personaje de Jake, en ese momento fue que la Comisión Fílmica de Nueva Zelanda dijo, esto ya es otra cosa. O sea, no es nada más el retrato de un broncudo, sino aquí entra el tema de la violencia, entra el tema de la madre, de la mujer, cuenten con nosotros. Y así fue como se filmó la película. Ahora, la película tiene tiene muchas interpretaciones memorables. Realmente todos son actores de teatro, todos son actores de formación profesional allá en Nueva Zelanda. Pero el gran descubrimiento fueron esos dos, los protagónicos. Rayna Owen, que hace el papel de Beth, que pues bueno, aquí solamente hemos visto actrices con esa fuerza en el cuerpo de una Patricia Reyes Espíndola o de una Arcelia Ramírez, ¿no? Realmente una actriz poderosa que le sientes el sudor, le sientes los golpes, le sientes cada mirada y también pues cada regada que Beth va cometiendo en este camino por tratar de mantener a una familia unida a través o en torno a un monstruo como Jake, que nunca se entera que es un monstruo hasta el final de la película, ¿sí?
Ahora, en el caso de Jake, pues bueno, tenemos un actor que a algunos actores les hace justicia a la revolución, ¿no? Porque bueno, Temuera Morrison, que hace el papel de Jake, era un actor que en la televisión, a televisión comercial de Nueva Zelanda, hacía puros papeles de bueno, de buena onda. Y entonces Tamahori se le acercó y le dijo, oye, te tengo este personaje, leyó el guión y dijo, esto es una bestia, o sea, yo no puedo hacer eso. Dice, precisamente por eso te lo quiero dar a ti. Dice, porque la gente está acostumbrada y tú ya te acostumbraste también. Medio le dijo, te enclochaste ahí como actor en puros personajes buena onda y quiero que tú hagas esto porque tú puedes. Pues bueno, el señor Temuera Morrison, pues de aquí brincó a Hollywood, de Hollywood brincó al universo de la Guerra de las Galaxias y a partir de su aparición en el episodio 2 de la Guerra de las Galaxias acaba de protagonizar nada menos que 3 series de televisión de Star Wars, haciendo el papel de Boba Fett. Entonces bueno, ahorita el señor cobra lo que ustedes quieran y está en todos los muñequitos le da mucha risa que él está en todos los muñequitos en las tiendas, ¿no? Porque le quitas el casco a Boba Fett y te sale la cara el rostro siempre broncudo de Temuera Robinson. Pero bueno, los dos verdaderamente estupendos. Y bueno, cuando la película sale, primero hubo un estreno local antes de un estreno internacional. También había el miedo de, bueno, varias cuestiones que tienen que ver finalmente con cuestiones comerciales del cine que hay que tomar en cuenta. En Nueva Zelanda fue un madrazo, o sea, el único caso anterior de una película neozelandesa que rompiera todos los récords había sido El piano de Jane Campion, que se gana la Palma de Oro, gana Óscares y es una película preciosa. De repente sale Somos Guerreros y bueno, el público neozelandés primero se espantó y luego hizo de la película un taquillazo impresionante que finalmente pues lanzó la carrera de todo el mundo a lo internacional. Y bueno, en el plano sobre todo del mercado en inglés, pensando que es una película de Nueva Zelanda, había el miedo de cómo les van a entender a estos cuates. Si ustedes escucharon el inglés que hablan, es un inglés muy extraño. De repente hay palabras maoris, de repente el inglés está tergiversado. Entonces, bueno, en algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, la película pasó subtitulada en inglés para que se pudieran entender todos los diálogos, y en otros países, pues ya los subtítulos apegados digamos, al idioma local, ya sin mayor problema, ¿no? Para su conocimiento, pues existen 2 secuelas de esta historia. En novela y en película por lo menos una. En el 96, muy inspirado por lo que había pasado con la primera de sus novelas, el señor Alan Duff escribe una secuela que se llama ¿A dónde van los del corazón roto? Y esa novela empieza donde nosotros dejamos a Jake tirado, esperando que llegue la patrulla para recoger lo que dejó del compadre violador. Y a partir de ahí empieza la historia donde Jake, ya sin su familia, tiene que empezar a caminar el camino de su propia vida. La película también se filmó con Temuera Robinson y con Rayna Owen, que aparece brevemente nada más, pero ya esa película no tuvo ni distribución internacional ni el éxito que tuvo Somos Guerreros en su momento. Y hay una tercera novela que se escribió hace apenas unos 12 años que se llama La larga sombra de Jake, donde ahora vemos a Beth y a sus hijos, el destino de todos sus hijos, que por cierto, Grace en la novela no se suicida. Ella continúa, ella se va con su mamá, la violación se ocurre, pero ella se acaba yendo con su mamá. Y en la tercera novela, Beth tiene un nuevo marido, los niños crecieron, el hermano ahora es el líder de esta especie de tribu a la cual pertenece, el hermano que estaba en el reformatorio sale y empieza su vida, y finalmente Grace se casa, y bueno, vamos viendo ahora la vida de Grace con su nuevo marido. Entonces, se los digo por si les interesó, si les interesaron los personajes, si les interesó la historia, hay 2 novelas más que continúan la historia de esta familia que acabamos de ver. Y bueno, pues nuestro ciclo, breve ciclo, se llama Lazos de Sangre, y creo que lo que acabamos de ver es un retrato universal
de una violencia que se ejerce desde el centro de una familia y cómo finalmente el personaje de la madre tiene que empezar a empujar, aunque le cueste golpizas e insultos terribles, ese carro para que finalmente los que se puedan salvar se salven, ¿no? Una de las claves del éxito de películas como Somos Guerreros es precisamente que el conflicto que aborden se vuelva universal. A lo mejor la parte de los maoris y por ejemplo todo este rito funerario de Grace, que por cierto si se dieron cuenta en los créditos, le dan agradecimiento a un lugar que dice agradecemos a las autoridades de Tawini, algo así, porque nos permitieron grabar ahí. Es un lugar de sanación, ¿sí? O sea, efectivamente estamos con alguien o con aliens que conocen la cultura maori y nos presentan todo este rito. Digo, a lo mejor eso no es nuestro, esa no es la manera en que los mexicanos despedimos a nuestros muertos, pero el conflicto, el corazón de la historia es universal. Allá afuera, mientras nosotros estábamos aquí disfrutando de una gran película neozelandesa de Lita Mahori, allá afuera le pegaron a 10 mujeres, 2 chicas se suicidaron, abusaron de otras 10 y un padre de familia ahorita se está metiendo cerveza a lo bestia para llegar a descargar su frustración en su casa, ¿sí? Y eso no está pasando en Auckland, Nueva Zelanda, está pasando en Iztapalapa, en Coyoacán, en Álvaro Obregón o en el centro, ¿sí? Entonces, estas son películas que precisamente al abordar y en la manera en que abordan estos temas se vuelven universales y todos nos conectamos con ellos y con ese dolor y con esos temas tan fuertes, porque hay esa maestría de volver universal lo que aparentemente es particular, ¿no? Digo, aquí a lo mejor los maoris no son, pero puede ser una familia indígena oaxaqueña que también se está acostumbrando a la forma urbana, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo padre de la película y bueno, pues me gustaría también pues que ustedes participen, que nos comenten algo interesante acerca de lo que acabamos de ver. Así que ahí está mi compañera con nuestro micrófono. Ustedes levanten su mano y digan, yo comienzo. A ver, ¿quién dice yo? Anímense, anímense. Allá nuestro amigo, muchas gracias. Hace algunos años vi por primera vez esta peli, Sí. por tarea de la maestría en terapia familiar precisamente, para ilustrar lo que es un sistema abierto y todas las funciones ejecutivas del alón parental, en este caso los padres. A mí me gusta mucho cómo empieza la película y las metáforas y la semilla de inicio de lo que vamos a ver. Esta leyenda, este cuento, esta historia habla precisamente de este ser que protegía a los habitantes de que no se desbordara esa agua y se inundara, se ahogaran. Ese muro es los límites. En un sistema abierto, una familia abierta, los límites no están claros y entonces no hay factores de protección sobre sus miembros, que esa función tiene la familia, ser un lugar donde puedes encontrar la seguridad, ¿no? Y desarrollarte sanamente, que es la función de la familia. Entonces es interesante cómo empieza con esta imagen de un lago, ¿no? Y el contraste, ¿no? El origen, y de hecho la historia habla de eso, que en el fondo del lago habita ese ser que protege, pero sin embargo ese muro, cada mes los habitantes de la aldea tienen que ir a colaborar con piedras de jade, a contribuir para mantener los límites. Sí. Y es muy interesante esa metáfora y cómo efectivamente es universal. Por eso la vimos nosotros. El contraste de la película de Fuimos Guerreros, Somos Guerreros, el otro extremo en una familia es un sistema cerrado, y vimos una mexicana. ¿Cuál se imaginan que es una familia donde es el castillo de la pobreza, el extremo, ¿no? Entonces, yo ahora que la volví a ver y en pantalla grande, es un regalo, realmente. Hay mucha tela donde cortar. Me encantó tu análisis, tu contribución, la información, los datos, las novelas. Y yo me puse a pensar en la sociedad mexicana porque me decía un colega, es que tiene que ver mucho con nosotros.
Claro. Y me estaba acordando de un libro que hizo una amiga con la que se tituló, otra colega psicóloga, con los huicholes, con los wixárikas, el tema también de la violencia, como un tributo a los dioses, y de otra comunidad donde las mujeres, asociando el alcohol con la violencia, se unieron para prohibir en las tiendas los fines de semana que se vendiera alcohol, porque era consecuencia, alcohol, violencia. Claro. Y es una violencia estructural, donde nosotros también como hombres somos presas de pues una masculinidad tóxica, muy tóxica. Y este tema de las raíces de los pueblos ancestrales, como decías, yo llegué a pensar, por ejemplo, en nuestras danzas que se han rescatado, la danza mexica, en los jóvenes. Cuando yo veo a jóvenes danzando, llego a pensar en esta estrategia de cómo rescatar a estos chicos que están pues realmente fuera de la ley, desbordados, como una manera de regresar a nuestra raíz, a nuestra identidad. Claro. Y creo que puede ser una buena estrategia. Lo mismo pasa con los chicanos y con los mexicanos migrantes. Por ahí hice un estudio también de autoconcepto, y hay este conflicto cuando se niega la raíz. Y pues al bambú lo sostienen y es fuerte porque tarda años en enraizarse, y es su fuerza. Claro. Gracias. No, muchas gracias. Sí, es muy interesante ver, y esto es algo real, porque les decía yo que el autor de la novela se la pasó un buen rato en orfanatos y en reformatorios y en estas boarding houses, como les dicen en Inglaterra. Y bueno, cuando mandan al chavo a uno de estos, pues uno empieza a pensar en las películas del free cinema inglés, en esos reformatorios terribles, durísimos. Y bueno, obviamente el chavito es un delincuente, y obviamente el Estado tiene la intención de encaminarlo, de enderezarlo, o sea, pero no sabemos muy bien cómo. Esta escena donde vemos cómo están los chicos entrenando estas danzas es muy interesante, porque efectivamente los están haciendo que de alguna manera se enderecen a través de la raíz propia, porque son puros chavitos maoris, no son chavos blancos. Es muy padre cuando el otro está rompiendo los vidrios con su lanza, que es eso, ahí está ese tema de la lanza, se lleva adentro, se lleva afuera, ¿no? Pero está rompiendo la lanza, los vidrios con la lanza, y de repente llega el otro, lo somete y le dice, déjame, negro. Y le dice, a ver, espérame, tú y yo somos del mismo color, abusado, ¿no? Entonces es muy interesante cómo nos va mostrando un sistema de readaptación o de corrección social que está basado en el origen de estos personajes, en el origen ancestral de estos personajes. Incluso hay una parte muy dura donde están como bajando energía y dice, jala a todos tus ancestros. Estás jalando a todos tus ancestros. O sea, es hacerlos conscientes de dónde son. Y ahí entra ese tema terrible entre Beth y Jake, que es la maori, que es orgullosa de sus raíces maori, y que incluso llevara a su hija a sepultarla entre los maoris de su tierra. Que por cierto, ahorita hay una película que está siendo muy taquillera, que es Moana 2, que toca más o menos esta cultura, no tan ahí cercanos, pero finalmente la lleva a la hija, y el otro, que es Jake, que es un esclavo, pero se sigue considerando esclavo porque viene de una estirpe de esclavos, ¿no? Son dos formas de ver la colonización y de ver de qué manera se van a defender uno y otro lado del espectro, ¿no? Y en medio están los hijos. El hijo que se somete a una madriza para poder entrar a esta tribu y que pueda ser merecedor de sus tatuajes. El hijo que está guardando su cultura dentro, como le dice a su hermano, no hermano, gracias, pero yo llevo mis tatuajes por dentro. Los dos chiquitos que están en formación. Y bueno, tristemente, pues Grace, que después de esta violación, pues no soporta ese trato y esa violencia en la que vive. Y después de esta noche de vagar por todo Oakland, pues termina colgándose de un árbol, ¿no? Y el padre luego atenta contra el árbol.
pero realmente tiene que atentar contra sí mismo. De alguna manera, atentar contra el árbol es atentar contra algo que tiene una raíz. Entonces, de manera, fíjense, la película es bien agresiva, es con toda esta onda que también es muy rica. Ya desgraciadamente, ahora que ya no se hacen discos, había banda sonora había soundtrack de Somos Guerreros. Y bueno, acaban de oír reggae, acaban de oír hard rock y acaban de oír blues maori, que eso es algo súper interesante también, todas las mezclas musicales que tiene la película, finalmente también son parte de esa identidad, ¿no? Ahora, este inicio con este lago y esta imagen que estamos viendo idílica y que de repente la cámara se echa para atrás y vemos algo absolutamente terrible, un barrio lumpen tremendo, con este chavito que vive adentro de un coche moneándose y con estos otros chavitos que muy seguramente van a seguir esos pasos también. Es que todo es un juego de apariencias y aquí el director parece decir, a ver, si ustedes han visto películas de familia, ahí les va una durísima, donde no hay ninguna apariencia, aquí la violencia está a flor de piel. Mencionaban el extremo que José Emilio Pacheco y el maestro Ripstein planean o nos plantean más bien en el Castillo de la Pureza. Bueno, eso ya es llevado a los límites de la locura, ¿no? Pero también de la locura y de la hipocresía del loco, porque bien que se come sus tacos de carnitas y se echa sus prostitutas en la calle, cuando los hijos los tiene comiendo chayote y papa, ¿no? Pero bueno, ya ese es un grado de locura y de irrealidad casi fantástica, el del Castillo de la Pureza, ¿no? Aunque sabemos que es un caso real, el caso de Rafael Pérez Hernández, pues bueno, finalmente el maestro Ripstein y José Emilio Pacheco lo vuelven casi una metáfora fantástica de la familia, donde una vez que el loco es encerrado, el encierro no se termina. Aquí en Somos Guerreros, en esa escena final en el estacionamiento, finalmente ella toma las riendas y Jake se queda donde está. La que sigue en pie con sus raíces se regresa a sus raíces y el esclavo seguirá siendo esclavo hasta que muera. Que bueno, ya las otras novelas que hizo el escritor trataron medio de matizar esta historia, porque también hay una entrevista con Adam Duff donde dice, híjole, como que sí le cargué mucho la mano a Jake, ¿no? Y finalmente Jake pues tiene su corazoncito. Entonces la segunda novela es sobre Jake. Y ya la tercera, Jake es una sombra, solo se le menciona y ya todos los hijos y la propia Beth inician nuevamente sus vidas. Bueno, o siguen con sus vidas, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro? ¿Perdón? ¿Qué pasa con Jake? Bueno, Jake, donde empieza la segunda novela, Jake está en ese estacionamiento, le va horrible porque lo acusan casi de homicidio, no terminó de matar al tío Bully. Que por cierto el actor que hace el papel del tío Bully no se le acabó como 6 años de su vida, porque salía a la calle a comprar algo al Oxxo y lo apedreaba la gente, lo cacheteaban las señoras y tenía que decir, oiga, es una actuación, ¿no? No, me vale, paz, ¿no? Y le pegaban. No, donde quedó la película empieza la segunda novela. Un niño es el que lo lleva a su casa porque lo ve en unas condiciones deplorables. Y bueno, pues tiene que comenzar a buscar trabajo, tiene que empezar a vivir sin hijos, Beth no le contesta nunca el teléfono ni las cartas, por ahí se llega a encontrar con el hijo mayor y su tribu, ¿no? Pero no pasa mayor cosa. Y finalmente, pues Jake tiene que ir entendiendo que es un adulto y cómo se vive la vida de un adulto. Encuentra una nueva pareja, empieza a dejar un poquito de tomar, o sea, era como una continuación que decía el propio Alan Duff, dice, sí era necesaria para no cargarle tanto la mano al personaje, ¿no? La película existe, yo tengo el gusto de conocer esa segunda parte, está Temuera Robinson, está estupendo nuevamente, pero ya no tiene este empuje desde que empieza la película, que empieza uno así como en el hard rock, y ya no se baja uno durante 1 hora y media, ¿no? No, esa ya es otra cosa, ya no la hizo Lita Majori, entonces bueno, ya perdió un poquito del original. Y bueno, la tercera novela pues ya no se hizo película hasta ahora, pero yo supongo que ya no se hará, ¿no? Sí, muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante. Ahí va el micrófono para que se escuche bien. Gracias.
una película fuerte, ¿no? La verdad es que cuando uno está viendo, sí, como que te hierve la sangre, ¿no? Con varias de las escenas, la violación es durísima, ¿no? Y quizás nada más yo pensaba aquí está el alcohol, no estaban tanto las drogas. Cuando llegan las drogas, que son lo que tenemos en la actualidad, pues se vuelve otro asunto, ¿no? Porque mucha de esta gente, y creo que sucede en México y en todo el mundo, pues se vuelven narcotraficantes. Entonces ya no solo es la violencia familiar, sino es la violencia social, ¿no? Es lo que mencionabas. Aquí en México cerca de 8 mujeres al día mueren y 80 personas mueren al día en México. Es terrible, ¿no? Entonces es una violencia, pero aquí sí está. Y la otra cosa es, allá en estos países, Nueva Zelanda, Australia, hay un control de armas muy fuerte. Entonces, no dejan que nadie tenga armas automáticas, no hay. O sea, cuando alguien tiene un arma de un tiro, por decirlo así, un rifle, pero no estas metralletas, ¿no? Entonces, aquí en México también yo pensaba, no tenemos control de armas, entonces vivimos una... hay otro tipo de control. No hay, pues, las armas, alguien va a cualquier lugar y la compra, ¿no? Y compra el parque y compra el arma y la vende y... entonces la violencia sí es terrible, ¿no? Aquí es una violencia física, pero sin armas. Si estos cuates les dieran armas, sería una carnicería. Olvídate, ¿no? Bueno, hemos visto cuando en los noticieros pasan estas campañas de despistolización en algunas alcaldías de aquí atrás, y bueno, la gente entrega arsenales, o sea... Sí, arsenales, sí, no hay... O sea, no es la señora entregando una 22, entrega una bazooka, ¿no? Para volar un tanque. Entonces, bueno, pero bueno, efectivamente la violencia de estos personajes es una violencia eminentemente física. Eso es algo que Lita Mahori quería, y por eso Temuera Morrison tiene ese porte y todos los demás. Dice, porque esta es una película de trancazos, de machos tranqueándose y de un macho pegándole a una mujer de la manera más artera posible, ¿no? Entonces sí, es una violencia física que obviamente nos duele más que una violencia donde llega Arnold Schwarzenegger y mata con una ametralladora 300 extras. Eso no pasa nada. Aquí, como es una violencia de cuerpo a cuerpo y cercanísima, y donde todo elemento escenográfico sirve para partirle la madre al otro, o sea, ve todos los elementos que utiliza Jake para acabar con el tío Bully. Sillas, bancos, cristales, rejas, botellas, o sea, todo se vuelve parte de ese armamento, porque no hay armamento. Precisamente. Ahora, sí, pues bueno, el asunto de las drogas y esto, pues bueno, vemos que hay marihuana, porque sí vimos marihuana con el chavito del coche, y él le dice, y él le dice, no, ay, qué mala onda, se me acabó el chemo, pero tengo esta marihuana, ¿te sirve? Y entonces ya Grace medio se despeja un poquito. O sea, sí hay drogas, pero es muy chiquita la referencia. Marihuana que no es tan agresiva como las drogas. Claro. Duras que hay. Pues son los 90, también son los 90, o sea, finalmente la historia nos está hablando ya de una época pasada que, dentro de lo hiperviolenta que se ve, era un poquito menos tramposa que la realidad que tenemos ahora. Sí, y ¿no? nada más como últimas reflexiones, todos estos movimientos que hay de mujeres y que en todo el mundo, ¿no? De Me Too, y bueno, en Chile y aquí en México, las marchas, la situación sigue terrible de esta acoso, violencia contra las mujeres y de acosos sexuales hasta la actualidad. Es terrible, aunque en ciertas zonas y ciertas personas no lo ven porque quizás su familia no está, pero sí es terrible la situación de las mujeres en todo el mundo y en México. Por eso estas mujeres, que las marchas son tan duras, ¿no? Claro. Hay mucha rabia, hay mucho enojo, se entiende todo. Y pues bueno, también estamos viendo en el caso de Beth a una mujer que logra sobrevivir al horror, pero apegándose a la raíz cultural, apegándose a esos ancestros suyos. Si Beth no tuviera eso, un día Jake se le pasa la mano y la mata, finalmente, ¿no? Pero aquí Beth es, pues en ese sentido, un ideal de toda esa lucha, de decir, ¿sabes qué, maestro? Hasta aquí. Yo ya encontré algo mejor, me llevo a mis hijos
Además ya quedó muy claro que tú eres un esclavo y yo soy quien soy, tú quédate como esclavo, yo me llevo a mis hijos y bye. Y la película, justo en el momento en el que un cineasta de Hollywood, con todas las exigencias comerciales que tiene ese cine, hubiera filmado a Beth con sus hijos en el campo, junto al lago, siendo felices, no, porque tampoco esa es una garantía de que van a estar bien, porque finalmente sigue pesando sobre ellos esa marginación que la colonización les ha dejado y que los ha empujado a ello. ¿De acuerdo? Entonces no se chupa el dedo Lita Majori de que sí, se van a ir con los ancestros y ya, Moana, ¿no? No, esto no es Moana. Aquí nos quedamos, este güey se queda en el estacionamiento, el coche se arranca, ¡pum! ¡Vámonos! Se acabó. Ya que el público haga sus apuestas y lo que siga después. Esa es otra película. O sea, es hasta eso la inteligencia de un cineasta de decir hasta aquí. Porque si no, echo a perder todo lo que acabo de levantar hora y media. Que he tenido al público absolutamente esperando la siguiente madriza que quiere. Y además, primero es la madriza en el tipo en el bar, luego es la madriza a Beth, que es verdaderamente terrible y asquerosa y brutal. Y luego todos estamos esperando que se entere que el tío Bully hizo lo que hizo. Y estamos todos esperando a ver cómo le va al bully. Porque Jake se le va a ir con todo. Y efectivamente, ¿no? Le faltó tantito para echárselo. Pero bueno, ya tampoco llega hasta allá la película, ¿no? Muy bien, adelante. Gracias, buenas noches. Tuve oportunidad de ver esta película cuando se exhibió comercialmente aquí. De hecho, creo que la vi cuando era Cinemark. Y había tenido una percepción mucho más clara de toda esta parte de la colonización y del aspecto transcultural. Sí. Transcultural, pues, de lo que les ocurre. En esta ocasión, esta exhibición me lleva a otras reflexiones. La entiendo como una película mucho más doméstica, por lo tanto universal. Claro. Y en ese momento sentía como un balance de fuerzas muy claro entre los dos personajes protagónicos. En esta ocasión no, en esta ocasión la lectura que me queda es ella la que lleva ella es quien cuenta la historia, ella es quien da al final el título de la película, ¿no? Sí. El espíritu de la película es, fuimos guerreros porque teníamos orgullo y dignidad y muchas otras cosas. Claro. Que por generaciones tú y los tuyos no lo entienden, ¿no? Esta historia también terrible que le está contando a su hija muerta de esa muchacha rebelde. Entonces hay una suerte como de fortaleza dentro de esa misma cosa tribal, guerrera, pero de una complejidad femenina, pues, en la que la resistencia, la resiliencia, la raíz, en fin, ¿cómo decir? O sea, solo una mujer como Beth puede estar con un tipo como Jake. Claro. Y hay montones de Jakes, o sea, están rodeados y parece que tienen como una lógica de entenderse en esta tribu urbana muy particular. Entonces me llama la atención que a pesar de que entienden que no es lo correcto, se dan como una especie de consejo de mantén la boca cerrada pero las piernas abiertas, ya te lo sabes. Sí. Y ella no puede tener más diálogo con su hija que decirle, algún día lo entenderás porque te va a tocar. Y ella desde un principio está con que, no, o sea, escribo historias, cuento historias porque estoy en otro mundo, pero no porque esté fugada de su realidad, sino lo que quiere es encontrar la construcción de una nueva realidad. Claro. ¿No? Entonces, nada, me dio en esta ocasión una idea completamente distinta, y también reconozco mucho más la violencia cuando la filma un hombre, ¿no? Y la relación que tenemos con la sangre, que es tan distinta cuando la exploración de la violencia la lleva a cabo una directora mujer, ¿no? Entonces, no dejaba de pensar en eso, pues, como en la violencia sistemática, pero también como en esa contradicción de que la fortaleza está en resistir,
o sea, pareciera que es eso, o sea, mientras más y mejor resisto, es que podremos prevalecer, pero no hay una búsqueda de transformación, ¿no? Sí, simplemente es resistir a ultranza. Sí. Y eso también me lleva a pensar como en una resistencia cultural. De pronto Grace le pone rastas, ¿no? Bueno, Arte ahí hace uno de los cantantes de la época, tiene sus rastas siendo blanquísimo, ¿no? Y vemos el póster de Arma Mortal, donde está esta figura. Se ha dicho mucho de Arma Mortal, sí, pues claro. este juego racista, que si Mel Gibson en aquel momento, que si la película es racista, que si hay una situación ahí sobre los afrodescendientes, y el otro póster es Los blancos no saben saltar, ¿no? Exacto. Entonces, Wesley Snipes y Woody Harrelson. Hay también desde su lugar pop como una resistencia ideológica pero también ya está atravesada, está transculturizada. Entonces, claro. Y que son muy buenas referencias ambas, porque digo, en Arma Mortal el sensato es el afroamericano, que es Danny Glover. El otro es un psicópata, ¿no? Simpático, pero psicópata. Y en Los blancos no saben saltar, pues era precisamente esa reta entre afroamericanos y anglosajones por ver quiénes son mejores, ¿no? En términos absolutamente machistas, eso sí. Entonces, bueno, están muy bien asimiladas esas referencias. Y, pues bueno, Lita Majori, yo me imagino que en algún momento le entró a los trancazos también en la vida, porque los filma muy bien y sabe perfectamente el ritmo, o sea, las acciones de violencia están perfectamente coreografiadas. Por ejemplo, la golpiza a Beth, que la va azotando contra todas las paredes, está filmada con una maestría notable, con los dos actores, y digo, la escena más aterradora ahí es los niños oyendo la golpiza en la cama, rodeados de los hermanos mayores, ¿no? Y como bien comenta usted, esta escena el otro día cuando llega la amiga y que está Beth tratando de acomodarse la quijada para tomarse una taza de café, y llega la amiga, se sienta enfrente de ella y le dice, ay amiga, pues es que tú también, ¿no? Y ahí es donde dice esa frase terrible de las piernas y la boca, ¿no? Que bueno, es verdaderamente monstruosa. Y sí, es un caso de nada más de resiliencia, resistencia, hasta que un día se le pasa la mano al otro y te acabe, ¿no? Y Beth afortunadamente le da la vuelta, que eso es algo muy padre en la película, ¿no? Sí, adelante, por ahí tenemos a alguien más. Ah, sí. Hola. Hola. Mi comentario es más cosas que escribí. Muy bien. Es breve, pero o sea, tal vez no está muy bien conectado porque solo son cosas escritas ahorita. Sí. Y, como que la mayoría de las personas más destructivas en la película son hombres. O sea, como que todas las mujeres son como que, bueno, por lo menos ahí como que, pues tratan de mantener la paz, de vivir mejor. Y, bueno, en el pequeño reino de terror del papá, pues cuando se van ya no le queda nada y queda el puro músculo. Y incluso ella lo dice al final, o sea, como que, ¿no? Que la fuerza de mi espíritu y así. Y se ve como que en realidad como que él tenía una especie de envidia del espíritu como profundo y fuerte de la señora, o sea, como que él representaba la fuerza física, como en el mundo, pues sí, del trabajo y así, y ella como de otra forma, ¿no? Y, por eso al final se ve como muy cobarde el papá, cuando no sabe qué hacer consigo mismo y golpea el árbol. En cambio, cuando la chica no sabe qué hacer consigo misma, prefiere hacerse daño a ella misma antes que hacerle daño a los demás. Eso es algo también muy real. Y ella muy, muy responsable y así, ¿no? En realidad. Y también cuando la mamá a veces es como medio grosera con los hijos, o sea, sí puede fingir ser mala como los señores alrededor, pero nunca puede ser realmente tan mala. Sí, o sea, como que otra lectura puede ser que sin la
como la bondad o responsabilidad, así, que le enseñaron, pues ahora sí que no creo que sus ancestros, sino tal vez su mamá, su abuela, o sea, y luego ya se lo mostró a sus hijos, o sea, a base de esos pequeños actos de ternura que tenía la mamá y la hermana con toda la familia, pues los demás podían sobrevivir, o sea, yo creo, ¿no? Si no hubieran sido como animales así, súper violento todo. Y bueno, y rápido lo último, sí, eso de que, sí, la masculinidad tóxica, o sea, está interesante porque está chistoso que crean que las mujeres sí pueden llorar o que sí quieren llorar o demostrar su debilidad de por sí, o sea, tienen que ser como más duras, o sea, realmente duras para soportar la violencia, y eso se ve mucho en la mamá como, y también en la niña que pues cuando le pasa lo que le pasa, o sea, reacciona incluso como con violencia hacia su mamá antes que llorar y así, porque sí te hace sentir como muy ridícula, además, o sea, llorar por lo que te hicieron, o sea, o sea, realmente sí, y, Okay. Bueno, sí, esto de que no las vi realmente llorar, sino, hacer sus cosas, y ya, eso es todo. Ok, muchas gracias. A ver, los hombres son más violentos que las mujeres. No, hay mujeres bastante violentas en la película. De hecho, el que llegue una mujer a decirle a esta mujer que acabamos de ver la golpiza que acaba de sobrevivir, mantén la boca cerrada y las piernas abiertas, es igual de fuerte que un golpe del marido. O sea, aguas ahí con la violencia, porque esa es una frase de una violencia feroz. Beth, yo siento, por lo que nos comentas, Beth es como una balanza que tiene que estar navegando y se tiene que estar moviendo, porque si sabe que hace algo que altere a Jake, Jake se vuelve un monstruo y le acaba golpeando. Pero también los hijos le están reclamando que tiene atole en las venas, desde su perspectiva. Entonces tiene que responderle feo a los hijos, porque les dice, si ustedes hacen algo que moleste a este cuate, nos va a ir mal a todos, ustedes saben, ¿no? Entonces Beth tiene que estar como navegando entre todas las aguas hasta que viene la muerte de Grace. Grace, bueno, no todos los suicidios, pero hay suicidios que están pensados para obviamente lastimar a alguien o a muchos alguien que provocaron ese suicidio desde la persona, desde el punto de vista de la persona que se quita la vida. Este es un suicidio por desesperación, porque finalmente sabe que no hay salida posible en ese entorno, y también de alguna manera eso es lo que despierta a Beth. La muerte de Grace, irónicamente, despierta a Beth y la estrategia de Beth para poder salirse de su casa, ¿no? De hecho, creo que todo el mundo respiramos cuando se sientan a comer después del funeral y que van a dar gracias por la comida. Es el único maldito rato de la película que uno está tranquilo. Pero cuando uno está tranquilo y esperando eso, de repente abren el cuadernito diario de Grace y ya ahí viene el otro golpe de huracán, ¿no? Porque vamos a ver, ahí la expectativa es cómo va a responder Jake. ¿Va a creer, no va a creer? ¿Va a saber leer el cuaderno para poder entender qué pasó? ¿O simplemente va a haber otra golpiza sin ton ni son? ¿Sí? Entonces estamos ya nosotros jugando en esa parte. Pero las mujeres no lloran, no, sí, Beth llora y le duele en el alma. Por ejemplo, cuando cortan el lazo y baja el cuerpo de Grace y que le dice camina, dices, no, ya no hay forma, ¿no? Pero desde luego que llora y llora muchísimo, y además eso sirve también para que nosotros como espectadores como que nos quedemos más tranquilos, porque ella le hace la llamada a la tía y se viene medio pueblo maori a verla y a acompañarla en los funerales y a dejarlos a la casa de regreso. Pero finalmente la frase de la tía es muy, muy padre al final, que le dice en maori y en inglés, sé fuerte. Lo único que te queda es ser fuerte. Aquí no hay de otra, maestra, ¿no?
Y ser fuerte implica no nada más ser fuerte con su familia, sino ser fuerte con la decisión que tiene que tomar hacia Jake y hacia la historia, ¿no? Y bueno, finalmente, pues Jake es un esclavo, él ya nos lo dijo, ya lo dijo a cámara. Un esclavo está acostumbrado a pensar como esclavo y a vivir como esclavo, entonces, pues no hay forma, ahí sí ya no hay forma, ¿no? Muy bien. Por favor, levanten su manita quienes van a participar. Sí, creo que esta película nos pegó a todos, claro, a nivel de la violencia, pero a las mujeres al observar, creo que es de verdad impactante, te hierve la sangre, no puedes dejar de ponerte en el lugar de Grace. Yo recuerdo que ya la vi cuando estaba en la facultad, nos quedamos a platicar mujeres indignadísimas al final, ¿no? Que esperábamos en realidad que pues llegara a esta parte del encuentro entre el hombre que había abusado de Grace, que se consideraba de la familia, que llevaron a casa y que incluso obligaban a la niña que le llamara tío, ¿no? Y que le diera un beso. Eso es ya definitivamente el colmo de la violencia, donde la niña pues ve con desesperación Grace que esto va a continuar, que si ella llega a adulta va a tener la vida de la madre y que pues no hay salida, ¿no? Ante una situación tan desgarradora que es la que está viviendo. Y compartíamos las compañeras que desafortunadamente dentro de las familias, casi todas habíamos vivido un intento de abuso de un familiar, donde tu instinto, donde tu situación de ser inteligente, de no permitir que pasen las cosas, de en ese momento haber tenido la valentía de salir corriendo, de buscar apoyo, de buscar ayuda, se había presentado, y que era un familiar el que, abusando de esa proximidad, había hecho ese tipo de tentativa y ese tipo de violencia contra una persona mucho menor que él, ¿no? Entonces, yo trabajo en un medio donde estas historias son frecuentes y donde no tenemos vets, donde las mujeres callan y donde desafortunadamente, tal vez por muchas razones que pues las llevan a estas decisiones de permanecer con el violentador, de permitir que se violenten a sus hijos, no permiten que ellos tengan este final de que tal vez no vamos a encontrar el paraíso o el eterno el final feliz, pero vamos a tener la oportunidad de alejarnos de ese núcleo de violencia y de vivir por lo menos decidiendo nuestro futuro y no esta parte de lo que el medio decida que yo voy a hacer y lo que voy a sufrir y lo que voy a tener que aguantar. La volví a ver y la volví a ver con esta situación, ¿no? De sentir este calor por dentro, porque es algo, como tú lo decías, que se vive todos los días, que no es algo que solamente se encuentre o encuentres en provincia, donde la gente tal vez por desconocimiento, son los abusos y costumbres de las regiones, sino que se vive en ciudades, en grandes ciudades, y con gente que pertenece a clases donde tal vez la ley, la economía no les permite salir de ese núcleo, pero ojo, también en lugares donde la economía, donde el privilegio, donde la situación se podría salvar de manera más fácil, y los hijos viven aterrados viviendo este tipo de situaciones, y donde no tenemos vets, tenemos mujeres que permiten este abuso hacia sus hijos. Claro. Sí, además, yo creo que cuando vimos Somos Guerreros, que aquí se estrenó en el Foro de la Cineteca del 96, estas historias no salían a la luz como salen ahora por todos lados y en todos los espacios de comunicación. Tampoco había tanto medio de comunicación que se interesara en esas historias, ¿no? Precisamente, bueno, ahora que falleció la señora Silvia Pinal, pues bueno, Mujer, Casos de la Vida Real fue una apertura en la televisión comercial para poder visibilizar estos casos de mujeres violentadas y abusadas en todos los contextos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora que es una película que va a tener casi 30 años que se estrenó en México, la situación es terrible, pero también hay mujeres que se defienden muy bien y que han logrado cosas importantes, tanto en su persona como incluso en cambios en la legislación y con más apoyo hacia las mujeres, ¿no? Pues bueno, pues esta película ahora, ustedes búsquenla y compártanla y
pásensela quien se deje, porque creo que es una película que tiene que ver la gente, tenemos que ver todos. Habrá alguien que diga, pero son australianos. No, espérate. La violencia y todo lo que se está tocando aquí es universal, no es de Australia. Los australianos son los tatuajes, maestro, pero lo que estás viendo ahí es universal, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y a veces relacionas violación sí. Con algo externo, y aquí estamos viendo que se lleva a la casa y el predador está ahí conviviendo. Y en este caso, bueno, no es el tío, pero así obligan que le diga a la niña, pero pues puede ser un primo, puede ser un tío, puede ser una persona muy cercana, de la cual, el padre incluso, de la cual pues es imposible incluso que a veces se le crea a la víctima lo que está sucediendo, porque no lo podemos ventilar, es algo que se tiene que quedar en lo privado. Eso es nuestro miedo cuando vamos a ver que Jake vea el cuaderno. O sea, ¿va a aceptar que el que está cheleando con él ahí fue el violador de su hija? ¿O le va a sonar un trancazo a Beth? Nada más que ahí ya está el hijo mayor. Y ese sí no lo va a permitir, porque ese no trae las armas por dentro, las trae por fuera, ¿no? Entonces, ahí hay un momento muy padre, donde ella es como la primera vez. Es como en Una familia de tantas, cuando Maru le contesta a Fernando Soler, cuando Marta Roth le contesta a Fernando Soler, y que Marta Roth se queda erguida y Fernando Soler se queda a su nivel con el puño cerrado y le dice, no sé qué me impide aplastar tamaña ingratitud, ¿no? Pues bueno, ya te creció el enano, papá, ahí sí ya no hay forma, ya no te puedes defender. Y aquí, si le mete un trancazo a la mamá, el otro y toda su tribu se lo van a echar. También el otro sabe muy bien cómo medirse, ¿no? Muy bien, adelante. Bueno, buenas noches. Buenas a mí noches. Me parece que en esta película pasa lo de después del niño ahogado, entonces ya tomó acciones. Yo me pregunto, Pues sí. yo me pregunté todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿En qué momento va a reaccionar Beth? O sea, que ella parece fuerte, pero y los hijos le reclaman, ella sigue ahí fomentando, como hasta cierto punto justificándolo. Y entonces yo digo, tuvo que pasar lo de la hija para que ella tomara acción y decir, ¿sabes qué? Me voy, pues sí. Ya. Y eso es lo más triste. Y lo que también es triste y me gustó en la película, tal vez es irónico, es que, bueno, la niña muere, se suicida, pero al final de cuentas ella dejó escrito la razón por la que se suicidó, ¿no? Y finalmente la persona culpable, que fue el tío, pues también lleva su merecido, ¿no? Y la verdad que sí me da gusto. O sea, yo como mujer, la verdad me da mucho gusto que le haya pasado eso. Y bueno, y también alguna vez, esta película me hace recordar una anécdota que tuve con un compañero de trabajo, porque yo le decía que, o sea, salió el tema lo de la violencia, y yo le decía, pero ¿sabes qué? Le digo, sí es posible que una mujer cambie su historia. Y él me decía, no, pero es que eso es muy raro. Le digo, bueno, a lo mejor de 10, una lo logramos. Y él me dijo, o sea, se me puso súper pesado el tipo. Y dice, ¿tú por qué dices eso? Le digo, porque yo soy el ejemplo. O sea, yo salí de una relación que yo decidí salir de un tipo alcohólico. Digo, y sí se puede cambiar la historia. Y él me decía, no, pero es que de una, pero es que es muy difícil. Le digo, sí, pero yo te lo estoy platicando y sí es posible. Entonces, ¿a qué voy con esto? El tipo súper macho y decía, no, o sea, no es posible, ¿no? Y yo le decía, es que sí es posible, yo estoy aquí. Entonces, sí es posible que una mujer cambie su historia, sí es posible. Claro, gracias. Bueno, sí, ahora, también esto que estamos viendo es una ficción. O sea, finalmente todo está hecho para que el edificio dramático nos tenga a nosotros al filo de la butaca hora y media. Tú que trabajas en estos centros donde apoyan a estas mujeres, pues ¿cuántas veces encuentras en 100 casos? ¿Una? ¿2? A lo mejor y ojalá encontraras 10, pero es complicado. Sobre todo porque aquí se complica más por los hijos, se complica más por la economía de la casa, se complican por muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto finalmente es una ficción. Y claro, la manera como Beth tome cartas en el asunto tiene que llegar a algo tan extremo como es perder a una hija, ¿sí?
pues bueno, el por qué el personaje reacciona hasta que pasa eso, pues que es lo peor que le podría pasar. O sea, otra madriza sería lo mismo, sería exactamente lo mismo. Tiene que haber un grado más arriba de eso, y es que finalmente esa violencia que está todo el tiempo como satélite le pegue directamente a un miembro como Grace, ¿no? Y Grace reaccione quitándose la vida. Entonces ahí está. Eso les decía yo, en la novela no está, porque Grace vive en las 3 novelas, ¿no? Pero aquí, pues bueno, dijeron, oye, ¿de qué manera vamos a hacer que esto llegue a una catarsis? Pues que muera uno de los miembros de la familia, y que el hecho violento venga de dentro de la misma familia. O sea, este güey está ahí porque ahí son las fiestas del papá de todas las noches. Ahí está, ¿no? La niña baja por un vaso de agua en un camisoncito, como puede bajar cualquier niña de 13 años a tomar agua. Y se calienta y viene el hecho violento. Por cierto, una escena de violación extraordinariamente bien filmada. Es súper agresiva, sin mostrar absolutamente nada. La luz completamente baja, las siluetas, las manos, el rostro de ella, todo perfectamente bien hecho con una... A ver, eso es una muestra de sutileza y de delicadeza de un cineasta que acaba de filmar 3 madrizas de una manera espectacular, ¿no? Es un gran director. O sea, cuando un director puede hacer eso, es que hay un gran director ahí detrás, ¿no? Que digo, lástima lo último que ha hecho, que no vale tanto la pena, pero esto es una joya, realmente. Adelante. Sí, hablando de esta película y el uso, la función que puede tener para el trabajo terapéutico, en el tema de la cineterapia, puede inspirar precisamente a quienes están presas en este trance, que por cierto hemos visto que cuando los hijos están en riesgo, es cuando hay este despertar. Aquí tuvo que llegar a ese extremo. Yo recuerdo un caso de una madre que además trabajaba en seguridad, como persona de seguridad, sí. Pero el marido se ponía muy loco como pero además con machete, y la perseguía. Y el hijo se ponía en medio, un hijo pequeño. Entonces, pues vamos a hacer un plan para que, si es posible, esta noche usted ya salga de ese lugar, porque está poniendo en riesgo. Cuando le dije lo del hijo, ¿no? Se da cuenta que un machetazo al niño ya acabó. O sea, se da cuenta el riesgo en el que está. O sea, su hijo puede morir. Claro. Entonces fue cuando reaccionó, la saqué de ese trance. Y bueno, ahí está esa función que puede tener la cineterapia, ¿no? El cine llevado a ese despertar, a ese beneficio en la salud mental. Y estaba recordando la charla que tuvo nuestra presidenta con Trump en el tema del fentanilo, cuando dialogan y le dice pues que no, pues cómo le hacen en México, cómo que no hay, acá no les está pegando como a nosotros. Dice, es que acá nuestra fortaleza, y de hecho el INEGI lo sacó, me acuerdo, que la fuente de felicidad para el mexicano era la familia. Entonces dice, es que aquí como familia nos cuidamos, por eso no tenemos tanto consumo de fentanilo, no estamos a ese nivel. ¿Y cómo lo hicieron? Entonces ya pues pásenme las campañas, pero tenemos también esta parte que somos un poquito más una sociedad colectivista que individualista, como en Estados Unidos, ¿no? Acá hay como más factores de protección. Hasta ahorita, pero vamos como que vamos, hay riesgos ahí. Era ese tema que quería tocar, de la cineterapia y sí, eso. Sí. Bueno, yo no me imagino a Trump reflexionando sobre nada, pero ok, quedémonos con la historia. Sí, no creo que le importe absolutamente nada. Adelante. Hola, buenas noches. Pues en verdad una película conmovedora, sí, impactante y desafortunadamente pues actual para siempre, ¿no? Porque claro, la violencia de género pues tiene tantas raíces. Algunos han dicho que es económico, otros tiene muchos aspectos culturales, el machismo, en fin, ¿no? Hasta lo físico, ¿no? Que el hombre es físicamente más fuerte y bueno, en fin, tiene muchas aristas. sí.
Y bueno, es difícil ir desmontando porque pues desafortunadamente a nivel político se establece un status quo que es parte de la estabilidad de un estado y su cultura y sus usos y sus costumbres, en fin, es una amalgama de propiedades sociales o como se quiera denominar, el que habría que ir desmontando y bueno, también hay inercias que lo van impidiendo, ¿no? Claro. Porque no se puede desmontar algo sin también afectar a otras áreas, entonces bueno, se vuelve un problema bastante complicado. Claro. Pero ya pasando a la página, a mí me conmueve este aspecto de que el actor que la hace de tío y que abusa, pues ha de haber sido un papel pues terrible para Pues sí, él, ¿no? Sí. Y entonces me acordé mucho de lo que le pasaba al malvado del cine mexicano, ¿no? A Miguel Inclán. ¿Cómo se llamaba? El de ojos verdes, alto. Bueno, eran varios. Era Carlos López Moctezuma. A Miguel Inclán lo apedreaban en la calle por haberle pegado a la mamá de Pepe el Toro. Pero vaya, es que ya la gente pierde la distancia, ¿no? Y el señor decía, oiga, espéreme, es un personaje. No, usted le pegó a la viejita. Bueno, sí, entonces bueno, eso le pasaba a Carlos López Moctezuma, le pasó a Noé Murayama, le pasó a todos los villanos del cine mexicano. Pero a Miguel Inclán, mi mamá lo vio de niña, mis abuelos tenían una tintorería y dice que llegó a comprar unos aguacates enfrente en un puestecito y la gente se abría, ¿no? Y todavía no hacía El ciego de los olvidados, que ese es el peor de todos sus villanos, ¿no? Pero aquí al fulano, al actor que hace el papel del tío Bully, no se le acabó durante 5 o 6 años de su vida, que de plano no podía salir a la calle, porque en Nueva Zelanda la gente lo odiaba en serio, ¿no? Y él tenía que decir, no, espérese señora, soy actor, no, qué actor, ni qué nada, lo cacheteaban, lo perseguían, ¿no? Pobrecito, sí. Yo a este actor ya lo he visto en otros papeles, por cierto, incluso creo que en una, que no me acuerdo el título, incluso hace como de Cristo, como alguien muy seráfico. Bueno, la gran mayoría de estos, no la gran mayoría, todos estos actores son maoris neozelandeses, se han mantenido en la industria del teatro, la televisión y el cine de por allá, y el único que salió realmente hacia Hollywood fue el papá, Jake, que ahora, pues le digo, ahorita es multimillonario después de hacer 4 series de Star Wars y vender todos sus muñequitos. Pues ya Temuera Morrison ahorita está multimillonario, pero es el único, todos los demás son neozelandeses. El tío aparece en el día de entrenamiento. Ok, con Denzel Washington. El de la pandilla. Sí es cierto. Bueno, entonces sí, por ahí anduvieron en Hollywood también. Ya no la hicieron tanto, pero ahí está. Bueno, lo que quería también comentar es que algunos como Miguel Inclán, pues les dieron la oportunidad también de hacer de héroe, ¿no? En Salón México, el policía Lupe López. Policía héroe. Claro. Y creo que también a Carlos López Moctezuma en 1 o 2 películas la hace de bueno, pero no sé si la gente no perdonó. Y al revés también, por ejemplo, Miguel Inclán, Mauricio Magdaleno le dice al Indio Fernández, oye, dale el personaje de Lupe López a Miguel Inclán porque la gente lo apedrea en la calle, ¿no? Entonces hace a Lupe López, que es un personaje maravilloso de Salón México, pero digo, igual que Carlos López Moctezuma alguna vez sale de bueno, o Pedro Armendáriz hace de villano en Rosauro Castro, que es un cacique maldito, y ahí la gente, por ejemplo, rechazó mucho a Pedro Armendáriz en ese personaje, tan así que Rosauro Castro, prácticamente Pedro Armendáriz, que había sido el productor de la película, la encerró para siempre, porque dijo no les gustó. Y bueno, Miguel Inclán, pues sí, Lupe López es una maravilla,
pero de tío marihuano, de padrastro marihuano de Blanca Estela Pavón, que se la queda viendo ¿no? a María Gentil Arcos y ¿no? O ese ciego maravilloso ¿no? de uno menos. Ojalá los mataran a todos antes de nacer. No, pues a esos son los grandes villanos, ¿no? Y Pedro Armendáriz, pues bueno, Pedro Armendáriz la hizo de Pedro Armendáriz siempre, porque ese era su negocio. Cuando quiso hacer algo diferente, salió tan bien que tuvo que esconder la película, porque Rosauro Castro, el día que la puedan ver, Rosauro Castro es una maravilla, pero Pedro Páramo es una dama comparado con Rosauro Castro. O sea, es un cacique verdaderamente diabólico, ¿no? Entonces, bueno, sí. Sí, se me olvidó comentar esto que están diciendo sobre el efecto que tienen los papeles ya en la vida real. Sí. Y estaba analizando cómo en las familias también sobre uno de los miembros se deposita todo lo malo, es más cómodo ver en alguien, y así también en el imaginario social, cuando en una película se proyecta un personaje así, ¿qué tanto la gente entonces se va contra el objeto persecutorio? Claro. ¿No? Porque cuando empezó la primera película aquí de los 50 años, aquí en esta Cineteca, que estrena con Amores Perros a sus 20 años, entrevisté a Vanessa Bauche, y ella me decía, bueno, también nos dijo que ella tuvo que ir al psicólogo porque una mujer, ella pensó que se le acercó para pedirle un autógrafo aquí en Coyoacán, en el Sumesa, y fue para agredirla y reclamarle que cómo se fue con el dinero de Gael en Amores Perros. Se vio muy mal. Pero ella quedó impactada porque se le fue encima. Entonces, pues sí, hasta... Bueno, ahí más bien es gente que tiene que ir a terapia, ¿no? O sea, el actor no tiene la culpa. El actor lo hizo para pagar colegiatura, coches y deudas, ¿no? Pero la gente necesita ir a terapia urgentemente porque, pues sí, o sea, José Carlos Ruiz nos ha contado muchas veces que la gente lo ve en la calle y le dice Benito Juárez, ¿no? Entonces él ya no dice nada. O sea, él dice, sí señora, soy Benito Juárez, mucho gusto, ¿no? Porque la gente se quedó con que José Carlos Ruiz hizo a don Benito Juárez en el carruaje, ya. Dice, ¿para qué les digo? O sea, ya no. Ya, sí señora, soy Benito Juárez, mucho gusto. Ya, ¿no? Y siempre va a ser, cuando se muera, tristemente algún día tendremos que despedir a todos nuestros actores favoritos, y algún día, aparte de don José Carlos Ruiz, no va a faltar el idiota que en el periódico o en las redes sociales ponga, se murió Benito Juárez, ¿no? Pues sí, es eso, ¿no? Pero la que tiene que ir a terapia es la gente, no el actor es su chamba, ¿no? No, bueno, eso es otra cosa. Sí. También lo llaman el cochiloco. Sí, el cochiloco se le quedó. Sí, que la gente lo saluda y Cochi, ¿cómo estás? ¿Ya para qué les dices? Sí, órale, hoy soy el Cochi, buenas noches, ¿no? Ya. Por cierto, viene mañana, no se lo pierdan, si lo quieren conocer es un tipazo, Joaquín Cosío. Bueno, pues, si ya no hay otro comentario, sí. Sí. No, qué bueno que lo viste. Yo ya no veo, por eso ya no alcancé a verlo hace rato. No, ese se cuatrapeó con el Cuervo, que está arriba, seguramente. No, es 1922. Vamos a ver la versión de Murnau. Ahorita le avisamos a Emilio que hagan la corrección. Muchas gracias. No, como yo ya ni veo, entonces ya nada más veo las manchas de los colores y veo que no me toque a mí, pero eso sí me va a tocar a mí. Bueno, la estamos esperando el 25 de diciembre, ya todo el mundo esperando ver el Nosferatu de Robert Eggers. No, es la del 22. Vamos a ver la del 22. Van a pasar también la de Herzog, ¿verdad? La del 78. Y pues ya esperando el Nosferatu de Eggers. Bueno, pues ya están aquí todas las actividades de la semana. Todo es gratuito, nada más lleguen a buena hora. Mañana va a haber sala llena, entonces no se lo vayan a perder. Y pues bueno, yo los veo el próximo lunes en esta sala a las 6 para ver el maravilloso Nosferatu de Murnau. Y le dejo la voz a mi compañera para que nos despida como se le. No, pues igual, o sea, recordarles que justamente los cortesías se entregan 15 minutos antes de entrar a la